Bienvenidos a Iglesia Activando el Reino. Yo estoy 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 activando el reino. Nosotros estamos activando el reino. Amén. Los grupos me han servido a ser feliz, sentirme ya y tener la oportunidad de ser una bendición para los demás. Es hora de un cambio y la palabra de Dios lo puede hacer. Bienvenidos al mensaje de hoy con José Zamora. Pido que me des tu palabra en esta hora para que tus hijos e hijas sean bendecidos y edificados donde quiera que estén. Gracias, Padre, por esta transmisión. Te pido que llegue con excelencia, con bendición, a donde tenga que llevar esta palabra. Te pido que sea una encomienda profética y que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, bendecidos, bienvenidos. Entonces vamos a hablar el tema hoy, abre mis oídos. Ese es el tema del día de hoy, abre mis oídos. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Hemos declarado, he escuchado del Señor proféticamente y como pastor he escuchado del Señor que este mes de octubre es el mes 10 y hablábamos el jueves pasado que el 10 significa restitución, significa también un manto de alegría. Así que bien, vamos a hablar del tema hoy, abre mis oídos. Vamos a pedirle al Señor, como les digo, que Dios abra nuestros oídos y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 3. Hoy hay una historia preciosa que quiero compartir con ustedes y es la historia del profeta Samuel, el pequeño joven Samuel que a pequeña edad, a corta edad, fue despertado en su espíritu para oír al mismo Dios, para oír al Señor de Jesús. Y dice la Escritura, Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su cuarto, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Esto está entre paréntesis, dando una indicación de que ya estaba entrado en edad el sumo sacerdote Elí. Muy bien, después dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. ¿Te recuerdas que donde estaba el arca de Dios había una lámpara, había un candelabro, es el candelabro, ¿verdad?, de Israel. No se había apagado, quiere decir que todavía la Shekinah, la gloria de Dios, estaba presente en el altar. Muy bien, Elí dice que ya no veía muy bien, no había mucha palabra, escaseaba la palabra y las visiones, eso es algo interesante. Pues bien, seguimos en el versículo 4. Y en ese tiempo el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él fue y se acostó. Versículo 6. Y el Señor volvió a llamar a Samuel, y Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Se volvió a acostar, dice, oigan esto. Se volvió a acostar. Versículo 6, versículo 7, perdón. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y se levantó y fue hacia donde Elí, y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual va a retener ambos oídos. Y bueno, Dios le da una encomienda tremenda al profeta Samuel. Quiero destacar lo siguiente. El mensaje que hoy vamos a compartir tiene que ver, amados, en el nombre de Jesús, con nuestra intimidad con Dios, con cuánto nosotros hablamos con Dios, cuánto nosotros oramos, cuánto nosotros pasamos de tiempo en la presencia de Dios.
Es impresionante ver que hoy día ya casi no se ora, hermanos. Amén. Los niveles de oración han bajado. Y esto te lo digo porque se ven, o sea, la palabra dice que escaseaba. Eso me habla de que cuando una persona no está en comunión con Dios, la palabra no va a fluir, la palabra de Dios no va a fluir. Por eso la importancia de que oremos, hermanos, la importancia de que mantengamos una vida de comunión con Dios, una vida de intimidad con Dios. Ahora, lo interesante es que dice que no había palabra frecuente y no habían visiones. Esto es bien clave porque, hermanos, para que Dios hable, Dios no solamente habla a través de su palabra, aunque obviamente en su palabra nos ha hablado, pero el Señor no solamente habla a través de su palabra, habla también a través de visiones. El Señor dijo que en los postreros tiempos iba a derramar su espíritu sobre toda carne y que vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar y que iban a ver visiones, soñarían los ancianos sueños. Dios se iba a revelar, Dios se va a revelar a través de los sueños, a través de las visiones. Y aquí dice que la palabra de Dios escaseaba y aparte dice que ya no habían visiones. El pueblo no tenía visión. La escritura dice en el libro de Proverbios que donde no hay visiones, donde no hay profecía, dice en otra versión, el pueblo se desenfrena. Las visiones son las profecías de Dios. Así que yo recibo en el nombre de Jesús que hoy se van a activar sueños de Dios y se va a activar de nuevo la palabra de Dios en abundancia sobre nosotros. Gracias a Dios que en este ministerio si algo no falta es la palabra. Bendito sea el Señor. Y no cualquier palabra, la palabra revelada, la palabra viva y eficaz que es como espada de dos filos que llega a lo más profundo de nuestro ser. Hace unos días, el día jueves, predicaba acerca del 10, ¿verdad? Del mes número 10. Te invito a que vayas a YouTube y veas de nuevo esa predicación. Recibí infinidad de mensajes, la gloria sea el Señor, diciéndome, hermano, lloré, esa palabra me quebrantó, esa palabra es para mí. Mucha gente fue bendecida y yo me gozo y lo digo para la gloria de Dios porque he estado orando en la presencia de Dios y he estado pidiendo, Señor, que cuando predique, tú toques los corazones y eso está pasando en el nombre de Jesús. Así que hoy no va a ser la excepción, hoy recibimos que el Señor te va a tocar ahí en casa, el Señor te va a dar de nuevo un deseo de orar, un deseo de estar en la presencia del Señor Todopoderoso. Entonces, dice la Escritura que la palabra escaseaba. Eso es algo interesante. Elí, que era el encargado de dar la palabra, estaba durmiendo. Es algo bien gráfica la Biblia. Muestra de ver que Elí espiritualmente ya se había dormido. Espiritualmente estaba de vacaciones. Yo no sé cuántos han sentido esa desconexión con Dios, que ya no oras, te pasan los días, sientes que no cambia nada, sientes que ya Dios no te habla, sientes que la vida es muy dura. Y eso pasa cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se desconecta, deja de orar, deja de tener una vida devocional, deja de tener un estudio de la palabra. Eso es muy frecuente, entonces, que espiritualmente la gente esté dormida. Y eso lo que trae es una escasez de la palabra y luego lo que trae también es una falta de visión. No hay visión de parte de Dios. Entonces, vamos a avanzar con el mensaje. El Señor tiene que despertar 3 veces, llamó el Señor a Samuel y en la 4ª ocasión responde al llamado porque Elí empieza a sospechar. Elí dice, ese es el Señor el que lo está llamando ya a Samuel. Y entonces hay un recambio de comunicación, hay un recambio de interlocutor. Ya Dios no le hablaba a Elí, sino le empieza a hablar al reemplazo de Elí, que era Samuel. Algo empezó a suceder que dejaron de hablarle a Elí y le empezaron a hablar a Samuel. Yo recibo que eso no te pase, que Dios no te deje de hablar y le empiece a hablar a alguien más. Por eso hoy el llamado a la iglesia es despierta, tú que duermes, despierta. Ya no es momento de estar sin oración, ya no es momento de que estés viviendo sin congregarte, ya no es momento que estés haciendo lo que a ti se te dé la gana, sino tienes que hacer las cosas que a Dios le agradan en el nombre de Jesús. Job 36:10, mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 36, versículo 10. Dice la Escritura, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios, dice, Él abre los oídos para oír la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Voy a leer otra versión. Dios despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan del pecado y en otra versión dice que se vuelvan del mal. Dios siempre va a abrir nuestros oídos
para que dejemos el mal camino. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Dios siempre va a abrir nuestros oídos para que nos apartemos del pecado, del mal camino. Así que yo recibo en el nombre de Jesús que el Señor está abriendo tus oídos en este momento y con eso te está apartando del mal camino. Te está poniendo en las sendas que Él quiere, te está ubicando donde Él quiere que tú camines. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir a una más. Dice aquí la Escritura, miren qué lindo esto. Isaías 54. Bendito sea el Señor Jesús. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Miren qué lindo. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como escuchan los discípulos. Esto es lo interesante. Cuando yo dejo de ser una simple oveja y me convierto en un discípulo, el oído espiritual se me va a abrir. Yo declaro y profetizo que el oído espiritual se te abre. Tus oídos espirituales ahora los abro en el nombre de Jesús. Ordeno que se abran tus oídos espirituales para que oigas como escuchan los discípulos de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús y yo sé que tú eres un discípulo, una discípula de Jesús. Vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Por eso, ¿cómo sé que una persona tiene abiertos los oídos espirituales? Pues esa persona tiene hambre y sed de la palabra. Esa persona quiere oír palabra. Esa persona está deseosa de ver cuándo es el momento de conectarme, dónde está el link. Hermano, mándeme el link. Hermano, ¿dónde entro? Hermano, ¿cómo entro? Esa persona, ¿a qué horas es el servicio? ¿A qué hora es la transmisión? Esa persona no pierde su comunión porque tiene el oído espiritual abierto. Pero cuando una persona, hermano, ya no pregunta a qué hora es la transmisión, ya no se conecta, ya no oye palabra, ya no ora, ya no lee la palabra, ya no siembra. Es una persona que espiritualmente ya hay tapones, ya hay cerumen ahí y ya no puede oír la palabra de Dios. Por eso aquí dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado y mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí hay otra revelación en Isaías 54, que los que oramos de mañana, el Señor nos promete abrir nuestros oídos. Gloria a Dios. Qué bendición de palabra hoy. Así que yo te exhorto a que busques al Señor de mañana. Miren, muchos dicen, hermano, pero es que yo trabajo desde temprano. Yo salgo muy temprano de mi casa. Pues mejor, gloria a Dios, mejor, porque ahí mientras te estás bañando, mientras te estás cambiando, oye al Señor. Haz silencio ahí en tu silencio de la madrugada. El Señor va a despertar no solamente tu cuerpo, sino va a despertar tu oído y te va a empezar a hablar. Te va a empezar a hablar. Yo bendigo a Dios que Dios habla, amados. Yo no sé cuántos ahí en casa creen que Dios habla. Bendito sea el Señor. El Señor habla. Y el Señor es tan lindo, es tan fino, tan delicado el Señor, que sabe cómo hablarnos, sabe cómo llamar nuestra atención. Gloria a Dios. Yo profetizo para alguien que me está viendo. El Señor te ha dicho citas bíblicas puntuales. Te ha dado una palabra puntual. Ponte Dios, Lucas 10:11, algo así. Y Dios te habla y tú vas a ver a la Biblia y justo ha sido la palabra que necesitabas oír. Bendito sea Dios. Ese es el Señor. Ese es el Señor que está abriendo tu oído y dale gracias a Dios que está abriendo tu oído, porque al abrir tu oído te está separando del mal camino, está apartando tu vida del pecado. Así que digámosle al Señor ahí donde estamos, Señor, abre mi oído. Yo te pido, Padre, que yo recibo que tú abres mis oídos espirituales. Quiero ser tu discípulo. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Samuel? ¿Qué dijo Samuel? Voy a regresar un momentito al profeta Samuel. ¿Qué dijo Samuel siendo pequeño? Él no había oído nunca la voz de Dios. Y tiene que hablarle 4 veces el Señor, que el número 4 es número de obra completa. El número 4 es obra completa. Tiene que hablarle a la 4ª vez, y en la 4ª ocasión el profeta Samuel reconoce que ya no es Elí, sino reconoce que es Dios mismo. Ahora, aquí hay un misterio. La única voz que conocía Samuel era la del sacerdote Elí. Y qué casualidad que Dios habla con la forma de hablar de Elí. Y ahí hay un misterio, que Dios siempre va a respetar tu autoridad espiritual. Dios te va a hablar incluso con el tono de tu pastor. Gloria a Dios. Ay, santo Dios, qué misterio más lindo. Por eso es que Samuel iba hacia donde Elí, porque le hablaba con el mismo tono de voz de su pastor, de su padre espiritual. Es impresionante esto.
Así que gloria sea a Dios. Dios respeta tu autoridad espiritual y te habla conforme te ha hablado tu pastor. Por eso Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Gloria sea a Dios. Así que por eso es que no hay duda cuando Dios nos ha hablado, porque sabemos que Él es nuestro buen pastor. Sabemos que Él habla así. El Señor habla conforme a su palabra. El Señor habla lo que sabemos que solamente Dios conocía o sabe de nosotros. Bendito sea Dios. Así que, gloria a Dios, Samuel lo que dijo fue, heme aquí, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que aquí estoy para escucharte. Yo no sé cuántos aquí quieren escuchar todavía a Dios, pero vivimos en un mundo de tanta bulla, hermano, de tanto ruido a nuestro alrededor. Y yo creo que a los que quieran apartarse del mal camino, a los que querramos en el nombre de Jesús escuchar a Dios, vamos a tener que empezar a poner silencio al mundo, vamos a tener que empezar a guardar silencio para poder oír la voz del Señor. Gloria a Dios. Así que estaba durmiendo, por eso en los sueños, yo vuelvo a recalcar eso, Dios me ha hablado mucho en sueños, Dios me está hablando que este es un momento, es un tiempo en el mundo entero donde Él se va a revelar a través de sueños. Bendito sea Dios. Así que yo recibo que este mes no solo serás restituido, sino también tendrás visitación de Dios en sueños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, avanzamos con el tema, primera de Juan 1:3. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:3. Es el apóstol San Juan hablando. Dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Juan dice, lo que nosotros les hemos hablado es para que ustedes tengan comunión con nosotros, y la comunión que nosotros tenemos es con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, lo que hemos visto y oído, dice más adelante, no lo podemos callar. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a empezar a dar testimonio de todo lo que Dios te hable, de todo lo que Dios te diga. Mira, en una oportunidad llegó un hermano al ministerio, llegó un hermano a la iglesia, y este hermano dijo algo que a mí me impactó. Me dijo, hermano, yo estoy aquí porque recibí una orden en sueños y audiblemente de darle a usted esto. Y se metió la mano a su saco y sacó una ofrenda y dijo, esta ofrenda es para el ministerio que Dios le ha dado, es para la iglesia que Dios le ha dado a usted. Al cabo del tiempo, era justa la cantidad que yo necesitaba para un pago que teníamos que hacer en la iglesia. Es interesante ver que Dios se adelanta, pero lo que más me llamó la atención fue las palabras que él dijo. Recibí orden de darle esto a usted en sueños y audiblemente. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso está escrito en el Salmo 91. Dios dará órdenes a causa de ti a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Yo quiero decirle a alguien que me está viendo aquí, si vuelves a orar, si vuelves a apartarte del mal camino, Dios te empezará a hablar de nuevo y Dios va a hablarle a gente para que te bendigan en el nombre de Jesús. Pero tienes que hacer algo, tienes que hacer una actitud como la de Samuel. Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo te escucha. Habla, que te voy a prestar atención. Bendito sea el Señor. Gloria, así que bendigo también a ese hermano bendecido que fue sensible a la voz de Dios, que fue obediente a escuchar al Señor y a ejecutar lo que el Señor quería. Yo en mi vida he sido inmensamente bendecido cuando oigo al Señor y obedezco. Ahí está la bendición. El buen predicador no es el que habla muy bonito, no es el que conoce tanto la Biblia, es el que oye a Dios y eso es lo que habla. A mí me ha cambiado el Señor el mensaje muchas veces, muchísimas veces. Estoy a punto de dar un mensaje que he preparado, que lo tengo en mi Biblia subrayado y a último momento el Espíritu Santo me cambia el mensaje y cuando he hecho caso he visto la gloria de Dios. En una oportunidad estaba predicando en un lugar y iba con un mensaje específico que era del amor. Y cuando yo iba a ir a predicar ese mensaje, el Señor entrando a esa casa me cambió el mensaje y el mensaje que prediqué ese día era que Cristo rompe las cadenas. Y hablé de los que están en prisión, que hay esperanza para ellos. Así como el Señor sacó a Pedro de la cárcel, así predicaba yo ese día. Y una mujer que estaba allí echó a llorar todo el mensaje. Luego terminó la predicación y me decía un familiar está en prisión. Es impresionante cómo el Señor cambia en último momento el mensaje porque hay un hijo, una hija suya que tiene que oír
una palabra específica en ese momento. Yo le pido al Señor que la palabra que esté saliendo de mi boca en este momento sea una palabra específica para alguien, sea una palabra rema para alguien, sea una palabra que abra tus oídos de nuevo, mujer, que abra tus oídos de nuevo, varón, para que vuelvas a ser ese discípulo que eres, esa discípula que Dios ve en ti, mujer. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Bien, entonces avanzamos. Lucas 8:18. Aquí viene un misterio precioso para ir terminando. Lucas 8:18 dice la escritura. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto. Dice la palabra del Señor. Jesús dice esto. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener, se le quitará. Voy a repetir, mirad pues cómo oís. Es un misterio, porque no dice, escuchen bien cómo oyen, no, dice, mirad cómo oís. Es interesante, yo no puedo ver las palabras, pero Jesús dice que yo trate de ver las palabras. Y aquí quiero revelar ya un misterio hasta la parte final. Hoy la palabra va a ser breve, pero es una palabra precisa para ti. Es una palabra que yo le pido al Señor que quede bien grabada lo más profundo de tu corazón y que la puedas poner por obra. Y Dios me decía esto, que vamos a examinar toda palabra que esté llegando a nuestros oídos, porque las palabras son espíritus. Escucha, la palabra es un espíritu. Y por eso dice aquí, Jesús dijo, mis palabras que les he dado son espíritu y son verdad. Pero ojo, pero aquí dice, miren pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Por eso, no aceptes la duda. Dios me dijo esto hoy. Diles que no acepten la duda. Ya, hermano, deja de dudar. Deja de dar pasos en falso. Deja de pensar que no te va a alcanzar. Deja de pensar que no te va a venir. Deja de pensar que el Señor se olvidó de ti. No dudes de la mano poderosa de Dios. Si Él lo ha dicho, yo lo creo. Si Él dijo que este mes 10 vamos a ser restituidos y vamos a mantener un manto rosado, un manto de gozo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo sé que cosas buenas están por suceder. Yo sé que vamos a recuperar lo que nos fue quitado en los meses anteriores. Específicamente el Señor me decía que el mes 9, el mes de septiembre, fue un mes difícil. Fue un mes de lucha, fue un mes donde las cosas se trabaron, pero Dios viene en este mes 10 a destapar y viene a restituirnos en el nombre de Jesús. Es lo que oigo de Dios para ti, amado hermano, amada hermana de Activando el Reino. Recíbelo en el nombre de Jesús. Abre tus oídos a lo que el cielo te está diciendo. Así que dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Yo quiero que tú digas ahí donde estás, yo tengo Espíritu Santo, yo tengo mis oídos abiertos. Yo tengo la palabra de Dios. Yo tengo una palabra, con esa me voy a levantar. Gloria a Dios. Yo tengo, este mes 10 tengo restitución y tengo alegría. Gloria sea a Dios. Deja de hablar lo que no tienes, porque dice que al que no tiene, aún lo poco que crea tener, le será quitado. Bendito sea el Señor. Así que, amados, yo los dejo con eso. Seamos como Samuel, seamos esos hombres y esas mujeres de Dios que podemos decirle, Señor, habla porque te voy a oír. Habla, Señor, porque voy a ir a hablar lo que tú me hables. Gloria sea a Dios. Habla solo lo que el Señor te hable. Habla solo, predica de lo que Dios te ha puesto en el corazón. Bendito sea el Señor. Yo le pido al Padre en este momento, Señor Jesús, que vengas a abrir nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Quita toda cerumen, quita todo, Señor, impedimento para que oigamos tu palabra. Quita, Señor, toda mundanidad, Señor. Quita toda carnalidad. Quita todo, Señor, toda pereza, todo espíritu inmundo, Señor Jesús, de duda. Echamos fuera todo eso, Padre, de nuestros oídos y te pedimos que nos des el querer como el hacer para que podamos despertarnos en la mañana y oír tu palabra. Que volvamos, Señor, de nuevo a tener hambre de ti. Que volvamos de nuevo, Señor, a tener sed de oír tu palabra. Señor Jesús, gracias porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Así que yo recibo que todos aquí tenemos fe, todos aquí, Señor, tendremos un milagro en nuestra boca, todos aquí tenemos una palabra fresca tuya que podrá
dar fuerzas al que está afligido, dar fuerzas al cansado, levantar al que está enfermo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, nos abrimos a este mes de octubre, nos abrimos a tu gracia, nos abrimos a tu bondad y creemos a la palabra profética que nos has dado. Recibimos nuestra restitución y recibimos nuestro manto de alegría. Que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Padre, por último, oro y declaro bendición sobre cada hijo e hija tuya que van a sembrar en esta palabra, a los que, Señor, están dando sus ofrendas, sus diezmos al ministerio, a tu obra, Señor. Declaro que serán recompensados, Señor, 7 veces, Padre, más, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que de tu plenitud recibirán en abundancia, y declaro bendición sobre sus casas, sobre sus trabajos, sobre todo, hermano y hermana Benechor, a esta congregación. Sean bendecidos con toda clase de bendiciones. Guarda sus entradas, sus salidas, y declaro bendición en ellos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Que a ti sea la gloria, Señor. Amén, Jesús, y amén.